Buen día, buenos días y bienvenidos a todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy como ponente tenemos a Gorka Bastarrica, conocido por todos, experto en imagen cardíaca, y que nos va a hablar de un tema interesantísimo y que se está introduciendo con fuerza, que es el de la perfusión cuantitativa miocárdica. Como experto tenemos a Blanca Domènech, tenemos a Carlos Delgado y a Guillem Pons, que nos van a después ayudar a contestar las preguntas que pongáis en el chat. O sea que ya os animo a que pongáis comentarios, preguntas en el chat y en el coloquio después de la presentación de Gorka, pues daremos respuesta. Sin más preámbulos, Gorka, todo tuyo, adelante. Muchas gracias, Víctor, por la invitación para participar en este seminario y un honor, por supuesto, compartir la mesa con expertos como Blanca, como Carlos Delgado, como el doctor Pons, cuya trayectoria en imagen cardíaca pues, es para nosotros pues, un camino a seguir, ¿eh? Os hablaré sobre fundamentos en la adquisición y análisis de la perfusión cuantitativa cardíaca, sobre todo desde el punto de vista técnico, pero también desde las aplicaciones clínicas o cómo veo yo que se puede instaurar este tipo de adquisición, este tipo de estudio en nuestra práctica clínica. Estos son mis conflictos de interés, ninguno relacionado con esta conferencia y sin más me gustaría centrar el tema diciendo que hoy en día yo creo que no tenemos ninguna duda de que la perfusión miocárdica por resonancia magnética se ha convertido en el estándar de referencia para estudiar la isquemia, ¿no? Teníamos varios estudios que ya nos lo habían comentado, estudios realizados en Inglaterra, por ejemplo, estudios realizados en otros países más multicéntricos y fundamentalmente este que se desarrolló, el más reciente, pues descrito ya en el año 2020, es el estudio GADACAD, y es un estudio en el que básicamente se realizó para poder incluir como el gadolinio, concretamente el gadobutrol, como agente de contraste para hacer estudios de perfusión miocárdica por resonancia magnética. Es un estudio multicéntrico que se ha llevado a cabo en los Estados Unidos y es el estudio GADACAD que estáis viendo aquí. Y aquí lo que nos comentan es que podemos hacer perfusión miocárdica con gadobutrol a 0,1 milimoles kilo y veis que el rendimiento diagnóstico de la técnica es muy superior al del SPECT. Como digo, pues como otros estudios ya tradicionales, ¿no?, que ya conocíamos pues del año 2010, 2014, ahora mismo en el año 2020 nos demuestran lo mismo. Por tanto, ¿qué tenemos en nuestras manos? Tenemos no solo la mejor técnica para estudiar la función ventricular o caracterizar el miocardio mediante el enlace tardiogadolinio, también tenemos la mejor técnica para estudiar la perfusión y en concreto para estudiar la isquemia miocárdica. Y es que cuando analizamos el valor diagnóstico que tiene la resonancia cardíaca, a diferencia de otras técnicas que sirven para descartar o para confirmar la presencia de enfermedad coronaria, la cardíaca yo diría que es la técnica que te permite hacer las dos cosas, ¿no? Descartar, o sea, un rule out, y también confirmar la presencia de enfermedad coronaria, un rule in. Por tanto, considero que hoy en día para estudiar la cardiopatía isquémica es la mejor técnica que tenemos disponible y que podemos ofrecer a nuestros pacientes. No estudiamos las distintas técnicas y aplicaciones que tiene la RESO. Lo que vemos es que es muy buena en cualquier escenario clínico. En aquellos que no tienen enfermedad coronaria conocida, en los que no hayas hecho ninguna prueba de detección de isquemia, es útil. Estamos viendo aquí. En aquellos que no tienen enfermedad coronaria conocida, pero que has hecho una prueba de detección de isquemia antes y es no concluyente por cualquier motivo, bien por sea calidad diagnóstica o por cualquier motivo, por de paciente, etcétera, es una indicación. Y sobre todo yo diría que es donde yo creo que tiene un mayor impacto, es en aquellos que tienen síntomas y que han tenido un infarto antiguo previo o que hayan sido revascularizados. Para mí, si me tuvierais que decir, Gorka, si tuvieras que poner en todo el elenco de todas las pruebas de imagen cardíaca que tenemos y yo tengo un paciente revascularizado o que ha tenido un infarto previo, ¿cuál es la técnica que le recomendarías? Una reso. Podríamos discutir en el resto de los escenarios clínicos si hacer TAC o reso, pero yo creo que ahora mismo la reso en concreto en el paciente revascularizado es la técnica estándar de referencia para valorar los síntomas y para valorar de forma diagnóstica la cardiopatía isquémica. Recordar para todos los que hacéis imagen cardíaca
algo sencillo de entender, quizá para los que nos estén escuchando y no están familiarizados con qué hacemos en una resonancia de estrés. Recordaros que lo que estamos haciendo es inducir el estrés o inducir o intentar reproducir lo que le ocurre al paciente cuando hace un ejercicio, cuando hace un levanta peso, cuando camina, cuando corre. Básicamente cuando el paciente nos dice cuando hago esto, me duele el pecho, tengo dificultad para respirar. Es decir, intentamos inducir la sintomatología secundaria al estrés, al ejercicio físico, mediante fármacos y en concreto en resonancia solemos utilizar unos fármacos que son vasodilatadores. De modo esquemático. Normalmente, cuando la perfusión miocárdica es normal, no solemos encontrar ninguna alteración en el miocardio, pero cuando hay una hipoperfusión por un infarto, por ejemplo, y administramos contraste, lo que solemos ver es una zona donde hay menos perfusión. Por tanto, si tenemos una arteria sana y una arteria que tenga una estenosis coronaria, en situación de reposo el paciente está normal, la sangre va a entrar igual por la arteria sana que por la arteria enferma y cuando estudiemos la perfusión del miocardio, es decir, cuánta sangre le está llegando a ese corazón, veremos que no hay ninguna diferencia. Vemos que la perfusión miocárdica va a ser homogénea. Sin embargo, cuando reproducimos el ejercicio físico mediante un fármaco, un vasodilatador, lo que va a hacer el vasodilatador es favorecer, como dice su nombre, la dilatación de los vasos. Si la arteria está sana, va a pasar el contraste normal. Si la arteria está enferma, va a tener dificultades para vasodilatarse y por tanto la cantidad de contraste que puede pasar va a ser menor y de una forma más lenta. Si además estamos favoreciendo la vasodilatación de la arteria sana, lo que va a ocurrir cuando llegue la sangre es que va a tender a irse por la arteria sana. Va a robar el flujo a la arteria enferma el fármaco vasodilatador. Eso se llama robo coronario. Y eso es lo que va a producir que cuando administremos un contraste y tiñamos la sangre con el contraste, el miocardio normal se perfunda bien, mientras que el miocardio enfermo se perfundirá más despacio y más de una forma menos intensa, y por eso vamos a ver la hipointensidad. Aquí estáis viendo una zona, una perfusión de estrés, aquí estáis viendo una perfusión de reposo y lo que podéis ver es que el miocardio normal, el miocardio sano, se perfunde de forma homogénea. El miocardio enfermo tarda más en perfundirse en estrés, mientras que en reposo el miocardio enfermo se perfunde igual que el miocardio sano. Aquí lo estáis viendo, esto es lo que está ocurriendo. Y como sabéis, en función de dónde esté la hipoperfusión, podemos definir la arteria coronaria que esté enferma, en este caso, la arteria circunfleja. Para hacer este tipo de estudios solemos utilizar protocolos diferentes en función del fármaco que estemos utilizando y el más habitual es el que estamos viendo aquí. Hacemos los cines. Después administramos el fármaco vasodilatador. Podemos utilizar la adenosina, que es un fármaco el más empleado, es un fármaco vasodilatador genérico que actúa sobre distintos receptores, el A1, el A2, el A3, o podemos utilizar un fármaco más reciente que es el regadenoson, que actúa solo sobre el A2A, con lo cual efectos secundarios que no nos gustan de la adenosina, pues quedan mitigados cuando utilizamos el regadenoson. Hacemos la perfusión de estrés, después solemos hacer el cine eje corto y hacemos la perfusión de reposo y hacemos después finalmente el realce tardío de gadolinio. En centros con mucha experiencia abogan por no hacer perfusión de reposo y únicamente valoran la perfusión de estrés y el realce tardío de gadolinio para diferenciar la isquemia del infarto. Si aparece realce tardío de gadolinio y aparece hipoperfusión, decimos que es debido al infarto. Si la extensión de la hipoperfusión es mayor que la del infarto, hablamos de isquemia perinfarto, y si es como en este caso, donde vemos hipoperfusión en el territorio de la ADA, por ejemplo, y ausencia de realce tardío, hablamos de isquemia. Si utilizamos regadenoson, tendremos que pensar en cambiar un poco el protocolo, sobre todo si hacemos perfusión cuantitativa. ¿Y esto por qué?
porque el regadenosón tiene una vida más larga que la adenosina. Y como la vida media es más larga, aunque hagamos reposo a los 10 minutos, el paciente va a seguir vasodilatado. Por tanto, los valores que vamos a aprender ahora de reserva de perfusión miocárdica van a estar alterados porque la perfusión de reposo, esta de aquí, no va a ser una perfusión de reposo propiamente dicha. Como digo, el fármaco todavía hace efecto, sigue vasodilatado y vamos a tener alteraciones en el valor de reposo. Por tanto, desde ahora os digo que si vamos a usar regadenosón y vamos a hacer perfusión cuantitativa, tendríamos que hacer un estudio de cine, una perfusión de reposo, administramos el regadenosón, hacemos el cine, hacemos la perfusión de estrés y el realce tardío de gadolinio. Por tanto, aquí os expongo un esquema general de cuál debería ser un estudio de perfusión miocárdica, pero también tenemos que saber que podemos variarlo según las preferencias de nuestro centro. Hay centros que también, aunque utilicen adenosina, les gusta hacer el reposo primero y el estrés después. Esto lo podemos discutir después para ver pros y contras de cada aproximación diagnóstica. Pero sí que os digo, os adelanto, que si vamos a hacer perfusión cuantitativa y vamos a utilizar regadenoson, es conveniente hacer primero la perfusión de reposo y finalmente la perfusión de estrés. Una vez que hemos hecho el estudio de perfusión miocárdica, las guías nos recomiendan que lo que tenemos que hacer es una valoración. Nos recomiendan, como veis, una valoración, una interpretación cualitativa, una interpretación visual, y es opcional hacer una perfusión cuantitativa, una cuantificación de los valores de perfusión. Y esto probablemente se debe a que las secuencias de perfusión cuantitativa todavía no se encuentran muy disponibles para la práctica clínica y entonces, bueno, todo el mundo puede hacer valoración visual y es lo que se recomienda hoy en día. Aquí estáis viendo el estrés y el reposo y cómo podemos valorar de forma visual el defecto de perfusión en esta DA frente al efecto de perfusión de reposo. Y aquí estáis viendo el estrés con el reposo. Valoración cualitativa, y hay unos criterios muy concretos en los que podemos establecer cuando hay isquemia o no en el análisis cualitativo, en la interpretación visual. Aquí tenéis este artículo, son las últimas recomendaciones de cómo interpretar las exploraciones. Y aquí podéis ver que un defecto de perfusión inducible ocurre cuando el contraste llega al miocardio, persiste más allá del pico de realce, es más de 2 píxeles de ancho, como estáis viendo aquí, es más prominente en el endocardio, la hipointensidad, y va a haber un gradiente transmural hacia el subepicardio, va a haber por tanto un gradiente, después hay un regreso y hacia el endocardio y finalmente conocer que se tiene que localizar en un territorio de distribución coronaria. Aquí no tendríamos dudas de que aquí hay un defecto de perfusión, pero ojo, aquí también veo que hay un defecto de perfusión y aquí también veo que hay un defecto de perfusión. Por tanto, está claro que este paciente tiene distintos defectos de perfusión. Si quiero diferenciar, como he comentado antes, si se debe a un infarto o se debe a isquemia, lo único que hago es compararlo con el realce tardío de gadolinio. Estoy haciendo interpretación visual, como veis, y lo comparo. Y veo que hay infarto que se corresponde muy bien con este defecto de perfusión que se extiende hasta aquí, pero fijaros que en esta zona no hay realce tardío de gadolinio. Veo otra vez el infarto que se extiende muy bien, se corresponde muy bien con el defecto de perfusión, pero aquí estoy viendo que hay otro territorio donde no hay realce tardío de gadolinio. Y si me voy a la historia clínica del paciente, es un paciente que tiene EPOC, tiene antecedente de bypass de safena coronaria derecha y de mamaria DEA, viene porque tiene dolor torácico. Y lo que vemos es que el paciente tiene un infarto establecido en el territorio de la derecha, la descendente anterior no tiene lesión, y sin embargo la arteria no revascularizada, que es el territorio de la circunfleja, es la que ahora tiene isquemia miocárdica. Por tanto, fijaros cómo la interpretación visual tenemos unos valores visuales, sobre todo de comparación de miocardio
sano contra miocardio isquémico, pero cómo nos apoyamos en la imagen de realce tardío para establecer qué es isquemia y qué es infarto. Esto es lo que hacemos hasta ahora. Pero ya en el año 2011, 2021, y por eso he sacado esas guías, que ya sabéis que tenemos guías más recientes de de la ESC del 2024, pero traigo estas guías concretamente porque son las primeras y a mi entender las únicas que nos están hablando de que deberíamos empezar a pensar en hacer una cuantificación del flujo sanguíneo miocárdico. Indicación 2A. Añadir la cuantificación del flujo sanguíneo miocárdico por reso y, por supuesto, por PET, por reso y por PET. Antes el doctor Pons nos ha dicho que tenemos que aprender mucho del PET, y es que es la técnica hasta ahora la establecida para la cuantificación de la perfusión del miocardio, para saber exactamente cuánta sangre está llegando al tejido miocárdico. Nos basamos en lo que hemos aprendido ahí para ponerlo en práctica en nuestra resonancia magnética. Y es que la RESO nos está permitiendo ahora mismo obtener valores absolutos del flujo sanguíneo miocárdico. Valores absolutos. Lo que va a hacer es cuantificar los cambios en la intensidad de señal del miocardio durante el primer paso de contraste aplicando unos modelos cinéticos de trazadores. Y es que sabéis que nuestro gran problema cuando hacemos perfusión miocárdica es que hay una relación lineal habitualmente entre la intensidad de señal que obtenemos en la sangre o en el miocardio y la concentración del contraste. Y esta relación es lineal hasta que de repente la concentración del gadolinio aumenta tanto que la intensidad de señal cae. A esto le llamamos artefacto o efecto T2 asterisco o T2 estrella, y eso es lo que hace que caiga la intensidad de señal y que se generen artefactos en el subendocardio, que son artefactos de banda oscura o de dark beam. Estos artefactos lo que hacen es dificultar nuestra interpretación visual, y solemos o tendemos a llamar defectos de perfusión miocárdica a este tipo de artefactos T2 asterisco. Estas nuevas secuencias de perfusión miocárdica lo que hacen es ajustan la perfusión miocardio en función del valor que hay de concentración de gadolinio en el pool sanguíneo del ventrículo izquierdo. Y por tanto, en teoría, no tendremos problemas por T2 asterisco, porque como digo, la propia secuencia nos va a ajustar la intensidad de señal y por tanto los valores de perfusión miocárdica. Y esto se puede obtener con dos aproximaciones diagnósticas posibles. Por un lado, desarrollando una secuencia a la que le llamamos secuencia de bolo dual. Esto implica administrar mínima cantidad de contraste, y yo creo que es tan mínima que es prácticamente poco manejable, que estamos aquí hablando de 0,005 milimoles por kilo de gadolinio, es decir, a darle un mini bolo para que la propia secuencia que administremos después con el bolo de contraste completo, como estáis viendo aquí, pueda ajustar la intensidad de señal con respecto a esta mínima cantidad de contraste que hemos administrado. Esto, yo no tengo experiencia, pero por lo que he leído con este tipo de secuencia, es un poco farragoso de implementar en la práctica clínica porque hay que preparar la cánula, etcétera, para administrar esta mínima cantidad de contraste. La secuencia que ahora mismo más se está utilizando es una secuencia dual. En este no se cambia para nada la forma de administrar el contraste. Es decir, antes me preguntaba el doctor Carlos Delgado cómo cuesta de implementar esta secuencia en nuestra práctica clínica. Pues la verdad que no cuesta nada. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer ningún cambio en la administración del contraste. La propia secuencia ya tiene implementada dos tipos, a su vez, de pulsos para poder ajustar la intensidad de señal. Utiliza primero una preparación que se llama de Arterial Input Function, que es para saber realmente cuál es la concentración de gadolinio que hay en la cavidad ventricular, en el pulso sanguíneo, que os he comentado, y es una secuencia que tiene baja resolución. Y posteriormente a esta secuencia se le añaden otros pulsos que son de SSFP. Por tanto, esta secuencia tiene un prepulso, podemos utilizar de baja resolución,
que es lo que va a permitir ponderar el T1 y por tanto corregir la señal por la cantidad de contraste que tenemos, la concentración de contraste que hay en el pulso sanguíneo. Y posteriormente se manda una secuencia de mayor resolución bidimensional que nos permite obtener tres cortes seguidos, habitualmente basal, medio y apical, siempre y cuando la frecuencia cardíaca sea de menos de 120 latidos por minuto. Y lo mejor para mí de esta secuencia es que es una secuencia que es muy robusta en el triggering, lo cual adquiere muy bien, defines muy bien los picos R y adquiere muy bien las imágenes. Por lo tanto, este es un tipo de secuencia que no la vamos a notar a la hora de implementarla porque vamos a poder aplicar el estudio de perfusión, nuestro protocolo habitual, pero añadiendo una secuencia un poquito diferente. Y fijaros cómo funciona esta secuencia. Primero se adquieren los raw datas y se reconstruyen estas imágenes. Para mí, una de las ventajas de esta secuencia es que las imágenes se adquieren en respiración libre. Y es tan bueno el algoritmo de reconstrucción por movimiento respiratorio que tiene la secuencia, que nos va a permitir obtener imágenes que van a aparecer imágenes prácticamente quietas. Si respira mucho el paciente, se deformará un poco el corazón. Sí, pero la imagen que vamos a obtener es una imagen muy estacionaria, muy quieta, con lo cual va a facilitar la interpretación de las imágenes. Y además, no solo vamos a corregir por movimiento, también por la sensibilidad de la bobina, por la distancia que hay a la bobina de superficie, con lo cual la intensidad de señal va a ser muy homogénea en ese miocardio. Una vez que hemos adquirido esta imagen, reconstruido esta imagen quieta, lo que hace el software es detecta el punto de inserción del ventrículo derecho y nos segmenta el miocardio en los 6 segmentos en el basal, en los 6 segmentos en el medio y en el 4 segmentos en la apical para tener los 16 segmentos de la aja en una misma imagen. Después, esta secuencia que ya está ya dividida en sus segmentos va a corregirse, como podéis ver aquí, por la concentración de gadolinio y con técnicas de postprocesado y aplicación de modelos cinéticos compartimentales nos van a dar la cuantificación de la perfusión. Lo va a poder cuantificar. Y más interesante aún, los valores que obtiene nos los va a mostrar en mapas de colores, porque va a hacer una cuantificación por píxel. Por tanto, en definitiva, la secuencia que vamos a obtener no van a ser imágenes de movimiento y corregidas por movimiento, que eso es lo que habitualmente ya solemos obtener con un software comercial, sino lo que vamos a tener es la imagen nativa, la imagen corregida por movimiento, la imagen corregida por la cuantificación de la perfusión y después la imagen en mapas de colores y finalmente tablas en los que podemos interpretar cada uno de los valores, como iremos viendo ahora. Esto se hace habitualmente con un Gadgetron, que es un dispositivo que permite cuantificar offline o que puedes incluso implementarlo. Nosotros lo tenemos implementado en nuestro propio equipo de resonancia y lo hace online. O sea, tenemos que esperar un par de minutos, pero en un par de minutos ya tienes todos los resultados sin una máquina separada que nos lo permita hacer. Como os he comentado, esto está bien, pero ¿cómo es con respecto al PET? Pues cualquiera de las dos aproximaciones, bien sea la del bolo dual o la de la secuencia dual, vemos que se podrían utilizar con una exactitud, una precisión diagnóstica similar a la del PET. Esta es la correlación que hay y aquí vemos el gráfico de Bland-Allman donde vemos que no es exacto, pero bueno, tenemos límites de acuerdo que son bastante, como veis, bastante favorables, tanto para la secuencia del bolo dual como para la secuencia dual, para la secuencia que os he comentado ahora, que es la que nosotros solemos utilizar en nuestra práctica clínica. Y esto va a servirnos para muchos escenarios clínicos. Aquí estáis viendo una secuencia que está corregida por la concentración de gadolinio. Son secuencias en general un poquito más oscuras en las que hacer el windowing ahora mismo tiene más importancia, sobre todo si vamos a hacer el análisis visual.
Dejarme que os presente este caso de un varón de 64 años, hipertenso en tratamiento y prediabético. Tiene un dolor atípico. En junio de 2023 le hacen un TAC coronario y le colocan 3 stents en DEA media, en circunfleja media y en primera marginal. Acude por episodio de dolor torácico atípico. Y lo que estamos viendo claramente, todos lo estamos viendo, el paciente tiene un defecto de perfusión en la cara anterior. Aquí veis las imágenes de estrés, imágenes de reposo, ya lo hemos aprendido, el paciente tiene una isquemia inducible en el territorio de la DA. Seguramente alguno de los stents se ha ocluido. Fijaros ahora, cuando hemos adquirido, esta sería nuestra perfusión análisis visual, que es lo primero que hacemos, cómo se correlaciona con el mapa de píxeles de colores. Ahí lo estáis viendo. Vemos la hipoperfusión de una forma muy sencilla, de una forma muy visual y de una forma muy sencilla. Y fijaros que estos mapas de píxeles de colores traducidos a números en esta tabla, aquí estoy viendo el flujo sanguíneo en los segmentos basales en torno a, fijaros, cuando vamos a la cara anterior, anterior 1,47. Fijaros el anteroseptal 2,45. Fijaros cómo nos define muy bien la diferencia en la perfusión cara anterior. Aquí estamos apical anterior 1,35. Cuando nos vamos a la cara anterior basal 3,14. Fijaros cómo somos capaces de diferenciar muy bien los segmentos isquémicos por número. En este gráfico también de una forma muy sencilla el defecto de perfusión. En este caso de un vaso no nos provoca ningún problema en la interpretación visual. La interpretación cuantitativa nos facilita la interpretación, diría yo, y esto se ha visto cuando lo analizamos con distintos niveles de observadores. Este es un trabajo que me parece muy bonito, se ha publicado recientemente, hace apenas unos años, y aquí vemos los distintos niveles de experiencia que tienen los lectores. 3 personas de nivel 1 recién empezados a ver reso, 3 personas con un nivel 2, 3 personas con un nivel 3 y la perfusión cuantitativa. Esto para detectar enfermedad coronaria. Fijaros, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Fijaros que si no tenemos mucha idea de interpretar reso y me fío de lo que diga la cuantificación, voy a acertar mucho. Si soy muy bueno, tengo mucha experiencia, también me va a añadir, quizá no tanto, pero sobre todo en centros en los que no hay mucha experiencia en interpretar reso cardíaca, introducir perfusión cuantitativa te añade un plus. Te va a permitir diagnosticar mucho mejor que si lo haces de forma visual. Sensibilidad y especificidad. Fijaros, un nivel 1 en lectores con nivel 1 de interpretación están en 42% de especificidad. Fijaros, nivel 3, 88%. Fijaros en la cuantitativa. Fijaros la especificidad cómo aumenta. Por tanto, en vez de estar llamando mucho y acertando poco, con la perfu cuantitativa, quizá no serás tan sensible, pero lo que veas lo vas a cuantificar de una forma muy precisa. Tanto mi interpretación, cuando leemos lesiones, análisis visual frente a cuantitativo en personas que tienen enfermedad de uno o dos vasos, es que quizás si tienes mucha experiencia, no te va a aportar mucho, sí que te va a mejorar un poquito la especificidad, pero sobre todo, si quieres implementar un programa de perfusión miocárdica y no tienes mucha experiencia, vete por la perfu cuantitativa, porque te va a permitir mejorar mucho tu rendimiento diagnóstico. Por tanto, mi primer punto aquí sería para análisis cuantitativo frente a visual, sobre todo si no tienes mucha experiencia, la cuantitativa te va a dar mucha robustez a la hora de especificar tu enfermedad coronaria en los pacientes. Segundo escenario clínico donde veo que tiene mucho interés la perfu cuantitativa es en este tipo de pacientes. 80 años, es fumador con hipercolesterolemia. Tenemos una cardiopatía isquémica revascularizada 2021, stent en DA, otro en tercera diagonal, o sea, dos vasos revascularizados, arteria descendente anterior y rama. Acude a revisión refiriendo disnea de esfuerzo de 3 o 4 meses de evolución. Pongo la perfusión de estrés arriba
la perfusión de reposo. Veis que hay una hipoquinesia global, una función, bueno, más o menos preservada, con buena función, sin mucho sedimentarismo. Aquí veis la perfusión y aquí os dejo mi valoración. De forma visual, yo diría que hay una hipoperfusión, sobre todo en el segmento anterior basal, quizá anterior, perdón, anterior basal quizá un poco, pero sobre todo anterior medio y anterior apical. Ante nuestro caso, seguramente iría hacia un defecto de perfusión en territorio coronario descendente anterior, donde sabemos que tiene stents. Pero cuando cuantifico la reserva de perfusión miocárdica, lo que estoy viendo es que la relación entre la perfusión de estrés y la perfusión de reposo, lo que se llama reserva de perfusión miocárdica, es muy baja. Eso me está diciendo que prácticamente en estrés y en reposo tengo la misma perfusión o, de otra forma, cuando administro vasodilatador no se me perfunde prácticamente el corazón. ¿Y esto qué me hace pensar? Que el paciente seguramente tiene una enfermedad de no solo un vaso, que tiene multivaso. Entonces me podéis decir, bueno, cuando vemos la perfusión miocárdica, veo que solo hay un vaso afecto y ahora me estás diciendo que soy capaz de cuantificar y ver que la reserva de perfusión miocárdica de todo el miocardio está disminuida. Eso me indica que el paciente tiene enfermedad de más de un vaso, multivaso, y esto es lo que vimos en el cateterismo. Vimos que efectivamente en la DEA había una enfermedad moderada, una restenosis focal proximal. La circunfleja tenía una lesión en tercio medio y la derecha también tenía un 50% con imagen de rotura de placa. Tenía múltiples vasos. Si nuestro objetivo es mandar a la persona al cateterismo, desde luego habríamos acertado, porque hemos dicho que tenía una lesión y efectivamente la tenía. Pero la perfu cuantitativa lo que nos está diciendo es que no solo tiene un vaso, tiene una enfermedad multivaso. Por tanto, veis que hay un gran valor añadido porque nos está diciendo que la isquemia es global. Nos está diciendo que el paciente tiene una enfermedad multivaso. Y en este estudio lo que podéis ver es que el análisis cuantitativo aumenta mucho la precisión de la resonancia magnética. Quizá no solo en un único vaso, en dos vasos sí, y sobre todo en tres vasos. Y más interesante, si lo que queremos es cuantificar cuánta es la carga isquémica que tiene el paciente, aquí vemos un vaso, dos vasos, pero sobre todo en tres vasos, dos y tres vasos, es donde tiene su valor de la perfu cuantitativa. Por lo tanto, ya estamos viendo otro escenario, el de la enfermedad multivaso. Y aquí, lo que visualmente nos cuesta interpretar, cuantitativamente lo interpretamos muy bien. Un tercer escenario clínico. 73 años, hipertenso, hipercolesterolemia, diabetes mellitus tipo 2, exfumador, con un eco con signos de cardiopatía hipertensiva. Refiere molestia opresiva centro-torácica y sensación de falta de aire ante moderados esfuerzos. Aquí veis corazón, una hipertrofia concéntrica, sin alteraciones de la contractilidad regional, perfusión de estrés, perfusión de reposo, os lo pongo, y lo que estamos viendo es que hay un defecto de perfusión circunferencial global, que es lo que tiene este paciente. Y aquí nuestra duda ¿es una enfermedad, es un diabético tipo 2? ¿Es una enfermedad multivaso? ¿O es una enfermedad por microvascular? Y para intentar hablar con el clínico e intentar ir un poquito más allá, el clínico dice, puede ser una enfermedad multivaso, vamos a descartar y hacemos la perfu cuantitativa. Y lo que me llama la atención es que tengo un MBF de estrés de 1,93. Está disminuido. Luego aprenderemos la importancia de los valores. Está disminuido. 2,2 es la perfusión, el índice de perfusión de reserva de perfusión miocárdica, 2,2, 1,93 está reducido.
de forma global. Endoepicardio. Visualmente ya nos parece que hay una ratio y la vemos 0,70 menos de 0,80, decimos que está descendida. Esto a mí me hace pensar que hay un defecto de perfusión global. Intentamos diferenciar, ¿esto es por una enfermedad multivaso o es debido a que el paciente tiene una enfermedad microvascular? Dos abordajes posibles. ¿Me fío en este valor? Ahora aprenderemos qué importancia tiene este valor. O voy a hacer un estudio para ver las arterias coronarias y le hago un TAC coronario. Y aquí tenéis este paciente que tenía este defecto de perfusión severo concéntrico que parecía enfermedad multivaso. Fijaros que no tiene ninguna estenosis coronaria epicárdica significativa. Esto me hace pensar que el paciente tiene una enfermedad microvascular. Y así, lo que aprendemos es que el otro valor añadido que tiene la perfusión miocárdica cuantitativa es que te permite ver la perfusión global del miocardio, tanto solo valorando el estrés o cuantificando también la reserva de perfusión miocárdica, en aquellos pacientes que no tienen enfermedad coronaria obstructiva, como el caso que os he enseñado. La perfu cuantitativa me permite detectar enfermedad microvascular. Y la enfermedad microvascular la puedo detectar porque hago perfusión de estrés y porque hago perfusión de reposo. Por tanto, mi recomendación si hiciéramos perfusión cuantitativa es que así como para la perfusión visual, en el esquema general de la perfusión del protocolo de adquisición, os he comentado que hago perfusión de estrés, cine, perfusión de reposo, o si prefiero, hago perfusión de reposo, perfusión de cine, perfusión de reposo, cine, perfusión de estrés. O tengo mucha experiencia y solo hago perfusión de estrés y realce tardío. Lo que os diría es que cuando hagamos perfu cuantitativa, en mi opinión, tiene un valor muy importante hacer la perfusión de reposo. Porque con perfusión de estrés y perfusión de reposo vas a obtener el parámetro de la reserva de perfusión miocárdica. Y esto va a ser fundamental en el caso de la enfermedad multivaso y en el caso de la enfermedad microvascular. Y nos lo dice este estudio en el que nos dice que la perfusión cuantitativa es más precisa que la perfusión visual. Lo vemos muy claro. Segundo aspecto importante, que el índice de reserva de perfusión miocárdica es mejor que solo hacer perfusión de estrés. Y tercero, y más importante, que el poder hacer la reserva de perfusión miocárdica nos va a permitir diferenciar mucho mejor los defectos subendocárdicos y, por tanto, la enfermedad microvascular. Por tanto, teniendo en cuenta todo el escenario que os he ido desgranando poco a poco, ya tenemos posibilidades de utilizar puntos de corte en los estudios de perfusión miocárdica cuantitativa. Y como ha comentado el doctor Pons, lo primero que hacemos es un análisis visual. Acordémonos que tenemos la perfusión de primer paso visual, que luego se corrige por el gadolinio y nos da los valores cuantitativos. Entonces, lo primero que voy a hacer es un análisis visual y ver si hay un defecto de perfusión. Y si veo ese defecto de perfusión, lo siguiente que veo es cuánto es el valor de perfusión miocárdica de estrés. Si es menos de 1,94, nos dice que tiene un estudio con uno o estenosis de uno o dos vasos. Pero si hay un defecto de perfusión y no es tan drástica la disminución del flujo sanguíneo miocárdico en estrés, hablaremos de que tiene una disfunción microvascular regional. Esto a mí es lo que más me cuesta si lo hago de forma visual, porque no sabré decir si es de un vaso epicárdico o no. En teoría lo podríamos diferenciar, pero en la práctica clínica habitualmente solemos enviar a cateterismo
cuando estamos viendo un defecto de perfusión miocárdica regional. Si yo visualmente no soy capaz de ver un defecto de perfusión, puede ocurrir que tenga una isquemia balanceada, es decir, una enfermedad de tres vasos. Los que tienen mucha experiencia en rezo de perfusión miocárdica me dirán, bueno, aunque sea tres vasos y aunque sea balanceada, siempre hay algún vaso que predomina. Y no es infrecuente que creas que tienes solo un vaso y en el CATE aparece más de un vaso, porque tú has visto un defecto de perfusión, como el caso que os he demostrado. Bueno, lo cierto es que ahora mismo, si no tengo este defecto visual, voy a fijarme en la reserva global, un MBF de 2,25. Si es más de 2,25, diría que es normal. Si la de reserva de perfusión, perdón, la perfusión mecánica es menos de 25 y ve un defecto de perfusión, visualmente seguramente el paciente tiene una enfermedad de tres vasos, seguramente. Si no veo defecto claro, puede que tenga una enfermedad microvascular. Y para poder diferenciar estos dos, este artículo lo que nos dice es que nos fijemos en el valor. Si es de más de 2,25, diremos que es normal. Si el valor es de menos de 1,82, seguramente es tres vasos. Y si, como en el caso que os he presentado, el de 1,97, sin estenosis coronaria epicárdica, entraría en este rango, que es de enfermedad microvascular. Como digo, estos son datos de un estudio, seguramente para mí es uno de los estudios que mejor está hecho y que por eso os lo enseño, en el que hay umbrales en el que hablamos de 2,25, de 1,92, 1,94, de 1,82, en los que podemos ir intentando acotar. Pero como digo, luego esto va a depender de nuestra práctica clínica y va a depender seguramente de lo que nos estemos fiando del protocolo que estamos haciendo, de cómo ha respondido el paciente al vasodilatador, de si el paciente está arrítmico, no arrítmico, de cuánto ha aumentado la frecuencia cardíaca, cuánto se ha alterado la presión arterial. Pero como valores de punto de corte me parece que son interesantes a tener en cuenta. Por tanto, una reserva de perfusión miocárdica de menos de 2 o perfusión miocárdica de estrés. Si solo queremos hacer estrés, podríamos ser en teoría capaces de diferenciar la enfermedad de un vaso de la enfermedad multivaso o de la enfermedad o de la disfunción microvascular. Si nos movemos del campo del diagnóstico al pronóstico, veremos que las personas que tienen una reducción del flujo sanguíneo miocárdico en estrés o del índice de reserva de perfusión miocárdica van a tener un peor pronóstico que aquellos pacientes que no lo tienen, cuando lo analizamos de forma cuantitativa. Y si comparo la forma visual respecto a la forma cuantitativa, también voy a ver que la cuantitativa discrimina mejor que la visual, similar o incluso mejor que la probabilidad de padecer eventos cardíacos en un futuro. Aquí lo veis, el análisis cuantitativo aumenta el valor pronóstico con respecto al análisis visual para establecer MACES o problemas que pueda tener, eventos cardíacos que pueda tener el paciente en un futuro. Esto es la forma cuantitativa habitual al uso que estamos introduciéndonos ahora en nuestra práctica clínica, administrando gadolinio. Pero empezamos a pensar en otros abordajes posibles. ¿Puedo cuantificar simplemente por los cambios en la intensidad de señal en los mapas paramétricos T1? Es decir, sin utilizar gadolinio, hago un T1 de reposo y hago un T1 en estrés. Pues empieza a haber artículos que nos dice, por ejemplo, en esta población de diabéticos tipo 2, que el mapa T1 sin contraste es capaz de detectar enfermedad o disfunción microvascular en pacientes.
como digo, diabéticos en este estudio. Nosotros también nos hemos querido unir a esta tendencia a utilizar secuencias sin administrar contraste. Hemos utilizado el ASL, que sabéis que se utiliza mucho para perfusión cerebral. Intentar implementarla en nuestra práctica clínica a la perfusión miocárdica e intentar ver si utilizando este tipo de secuencia, donde no marcamos la sangre con un contraste, sino exógeno, sino que utilizamos la propia sangre marcada con contraste endógeno, con pulsos de resonancia magnética, y ver cómo se altera la perfusión miocárdica. Si eso es capaz de cuantificar, igual que la perfusión cuantitativa, trabajo de una tesis reciente en el que vemos que es factible hacerlo, pero que todavía no está para implementarlo en la práctica clínica. Por tanto, nuevas perspectivas futuras en perfusión cuantitativa es intentar no utilizar contraste paramagnético, bien sea consecuencias de mapeo T1 o consecuencias como el ASL o secuencias como los que buscan la oxigenación de la sangre, consecuencias tipo BOLD. Por tanto, dejarme concluir diciendo que la reso de perfusión de estrés es una herramienta no invasiva clínicamente validada y respaldada en las guías para evaluar y estratificar el riesgo de pacientes que tienen enfermedad coronaria. La práctica habitual es el análisis cualitativo. Y utilizando análisis cualitativo, como el primer estudio que os he enseñado, el GADACAD, vemos que tiene una alta precisión diagnóstica y valor pronóstico cuando lo realizan lectores experimentados, superior al SPECT, por ejemplo, que es como la técnica, una de las técnicas más difundidas en el ámbito de la perfusión miocárdica, sobre todo en países anglosajones y en Estados Unidos en particular. La perfu cuantitativa yo creo que está viniendo, pero está viniendo para quedarse, porque nos va a proporcionar de una forma automática, fiable e independiente del observador un rendimiento diagnóstico y pronóstico superior. Y particularmente veo dos escenarios. Uno relacionado con la interpretación del estudio. Centros que tengan poca experiencia, la perfu cuantitativa les va a dar ese plus a la hora de cuantificar la perfusión y de ser precisos con su diagnóstico, porque van a mejorar muchísimo su rendimiento. Y el segundo, en el escenario clínico del paciente con enfermedad multivaso o en el paciente con disfunción microvascular, enfermedad microvascular. En estos tiene un valor diagnóstico y pronóstico fundamental. Sin embargo, también soy consciente de que tiene limitaciones, y la primera de todas es uno estandarizar el tipo de secuencia. Distintos laboratorios de imagen están investigando en distintos tipos de secuencia y todavía no hay ninguna que podamos utilizar de forma rutinaria en la práctica clínica y que esté comercializada. Por tanto, ahora mismo son acuerdos de colaboración a los que llegas con instituciones o con casas comerciales para que te puedan instaurar ese tipo de secuencia. También hay que estandarizar el protocolo de técnica de adquisición. ¿Qué protocolo vas a hacer? Si vas a hacer estrés-reposo, reposo-estrés, solo estrés, estandarizar. Estandarizar también cuánto contraste pones, a qué velocidad, qué tipo de contraste pones. Ahora ya tenemos nuevos contrastes donde la cantidad de gadolinio que estás emitando es menor. Por tanto, como veis, un mundo apasionante, un mundo de gran interés, el de la perfu cuantitativa, en el que sin duda tenemos que empezar a trabajar. Terminar diciendo y mostraros que si estáis interesados en aprender más en reso cardíaca, estamos a punto de empezar ya la 8ª edición de nuestro máster en cardioresonancia, que como veis ahí va a comenzar el 19 de mayo. Y si queréis más información podéis entrar en la página de la SEC, de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca, y que junto con la editorial CTO lanzamos, como digo, este máster de resonancia cardíaca, en los que aprendemos en 40 capítulos, en distintos módulos, todo desde las bases de la reso hasta lo más avanzado, incluida la perfusión cuantitativa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Gorka, por esta excelente presentación, demostrando claramente la utilidad de esta técnica que sin duda nos tiene que ayudar a mejorar, como has demostrado, la precisión de la perfusión miocárdica por resonancia.
Hay varias preguntas en el chat. Animo ya a los panelistas que, bueno, que se añadan a la discusión. Una pregunta de Pepe Ortiz, una pregunta muy pertinente y es uno de los temas que genera más discusión, ¿no? En los últimos años, después de la publicación del Ischemia Trial, en el que parece que el rol de la isquemia pues, ha perdido importancia. ¿Cómo creéis que estas nuevas técnicas de perfusión cuantitativa por RM y CT pueden poner en boga otra vez la isquemia? Y también yo añadiría, ¿cómo lo ligáis esto con la editorial del mes pasado en Lancet, en que decían que hay que repensarse esto de la evaluación de la cardiopatía isquémica y que más que pensar en isquemia hay que pensar en carga de placa, porque la isquemia llega tarde? ¿Cómo lo ligamos todo esto? ¿Qué os parece? Gorka, Guillem. El- a ver, yo lo que pienso, a ver, yo creo que el Ischemia Trial es un estudio interesante, pero que hay que también leerlo con mucha cautela, porque hay que tener en cuenta qué tipo de pruebas de detección de isquemia se han hecho, si se han hecho pruebas de isquemia avanzadas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que si lo miras de forma general, el Ischemia Trial, bueno, pues es un estudio que efectivamente es pertinente en cuanto a demostrar isquemia, pero es que ahora ya no estamos haciendo isquemia de una forma tan general como puedes leer, ¿no? En el Ischemia Trial hay muchos de tipos de test de isquemia que se han podido hacer y queda todo un poco un mare magnum. Yo creo que si vas a lo que es lo de ahora, lo más actual, y en concreto resonancia magnética de estrés, y en concreto perfu cuantitativa, yo corregirme el resto de los panelistas, pero creo que los resultados del estudio de isquemia serían un poquito diferentes. Yo creo que no sería tan, o sea, yo creo que tendría mucha más importancia la isquemia que lo que parece que se ha quedado un poco denostada. Eso por un lado. Y por otro lado, pienso que el tema de la placa tiene mucho que decir, que empezamos a poder caracterizar la placa, que hay mucho software y que habrá que saber qué software utilizas y cómo de validado estás. Ahora mismo me acuerdo que cuando hemos estado en ECR, por ejemplo, en el Congreso Europeo, la cantidad de software que podía haber ahí, la cantidad de software que caracterizaban placa de ateroma. Pero mi pregunta es, ¿cómo de validados están esos software? Hemos visto mucha empresa que ha mostrado, pero ¿cómo de validado está realmente lo que tú estás viendo ahí? Por eso creo que hay que tener bastante cautela también a la hora hay que fiarse de estudios bien hechos, de estudios que están, y desde luego nos están demostrando, sobre todo en TAC, que la calibración de placa de ateroma tiene un valor pronóstico incrementar a la estenosis coronaria. Vale. Esto lo vamos a subir, lo vamos a sumar con la isquemia. Ahora mismo ya sabéis que estamos sumando ya FFRCT con placa. Seguramente vamos a sumar isquemia con placa. ¿Eh? Por tanto, creo que son muchas cosas que el espíritu crítico ahora mismo a la hora de leer estudios creo que es lo que va a ser más importante que no coger un estudio y dice, el isquemia dice tal, ya, pero el isquemia, ¿cómo se ha hecho? ¿Qué pruebas de detección de isquemia se han utilizado? ¿En cuántos pacientes se han hecho? ¿En cuántos pacientes han sido de buena calidad? ¿En cuántos pacientes se ha hecho resonancia de estrés? O sea, creo que hay muchas cosas a valorar. Sí, sí. Me gustaría oír también al doctor Pons. ¿Qué opina de este Sí, dilema que hay entre carga de placa y carga de isquemia, por decirlo de alguna manera? No sé si es correcto el término este. sí, sí, sí. Bueno, es un debate interesante porque cada una de las visiones tiene sus, digamos, sus razones. Nosotros participamos en el estudio isquemia, es decir, mandamos pacientes a ese estudio. Hace ya tiempo de eso, yo estaba en San Pau entonces y los métodos de estudio que aplicamos fue la resonancia magnética, no cuantitativa, sino porque no existía entonces, sino cualitativa. Bueno, mi opinión coincide bastante con la de Gorka, en el sentido de que las técnicas que se aplicaron en ese momento para el estudio y detección de isquemia no eran todo lo refinadas que son hoy en día. Por tanto, sin duda, la isquemia no quedaba tan bien perfilada. Si hubiera sido así, es posible que los resultados hubieran sido diferentes. Luego, cuando vi el estudio publicado, me llamó la atención el hecho de que la mayoría, la inmensa mayoría de los pacientes estaban estudiados por eco de estrés o con dobutamina o con radioisótopos.
Y la resonancia magnética, tal como era nuestro caso, se había aplicado en un 4% de los pacientes. Es decir, no tenía prácticamente papel en ese estudio en concreto. Tuvo mucho impacto porque equivalía a decir, oye, si tienes isquemia que es moderada, da igual que revascularices al paciente como que no. No estoy de acuerdo en absoluto con ese resultado, aunque yo, con esa conclusión, aunque yo fuera firmante de ese trabajo en ese momento, entre muchos otros, lógicamente. Por tanto, yo lo que creo es que refinar las técnicas de detección de isquemia, pudiendo perfilar mucho mejor estratos, digamos, de riesgo, y eso es lo que nos permite la cuantitativa, eso será un avance sin duda. Y claro, no se va a repetir el estudio isquemia, es decir, es una No creo. empresa que no se va a hacer, pero sí que vamos a ganar, para eso sí nos sirvió, porque se ha discutido mucho sobre el tema. Yo sigo siendo un convencido de que cuando realmente demostramos isquemia severa en un estudio de cardiorresonancia, esa isquemia necesita ser revascularizada, tenga el paciente una clínica o tenga otra, porque estoy convencido de que eso es lesivo para el miocardio y dejarlo como está no puede conducir a ningún buen resultado para el paciente, pero también estoy de acuerdo en que hay muchas isquemias, entre comillas, y eso lo estamos viendo con la cuantitativa, en las cuales, si atendemos a los números, la situación sería preocupante, pero si luego vemos cuál es lo que hay, digamos, en el substrato, y eso, la cuantitativa en eso nos ayuda bastante, vemos que hay muchos pacientes a los que daríamos por isquémicos y que en realidad su perspectiva no es mejorable con una revascularización. Me refiero a estos pacientes que Gorka, bueno, Gorka y la mayoría de autores encajan en la categoría de disfunción microvascular. A ver, este término está muy desvirtuado desde hace mucho tiempo. Disfunción microvascular es una entidad rara. La disfunción microvascular obedece a disfunción endotelial, remodelado precapilar, disregulación autonómica, etcétera. Y en lo que consiste es en una incapacidad para vasodilatar el lecho coronario a nivel de las arteriolas de pequeño calibre, de menos de 500 micras. La mayoría de los casos que se identifican y que se etiquetan como disfunción microvascular, incluso en la literatura, no son tal disfunción microvascular, lo que son es enfermedad epicárdica difusa de los vasos coronarios. Y eso, la posibilidad de distinguirlo es importante, porque la disfunción microvascular tiene su tratamiento, aunque también con reservas, y la enfermedad coronaria epicárdica difusa tiene el suyo, que no es precisamente la revascularización, aunque haya lesiones sobreañadidas. Ese es el gran problema. Es decir, distinguir una y otra entidad. Y eso, en esto hemos aprendido mucho de los estudios de PET. Básicamente no habría que hablar mucho de eso y quizá habría que dedicar una sesión a hablar de ese tema. Pero la diferencia esencial está en que cuando hay una enfermedad epicárdica difusa, con el estímulo del estrés, lo que hay es una caída de la presión de perfusión coronaria distal. Cuando hay disfunción microvascular, eso no se produce. La forma de distinguirlo con la perfusión cuantitativa es que hay un gradiente transmural con una caída de la perfusión subendocárdica en la enfermedad multivascular difusa, que es lo más corriente, y esa disfunción, cuando es una disfunción microvascular pura, eso no sucede. Hay una caída global de la reserva de perfusión, pero sin gradiente. Ahora no podemos entretenernos más en explicar digamos, la mecánica subyacente a ello, pero es importante hacer estas distinciones, perdón, que no las puedes hacer si no dispones de la perfusión cuantitativa. Todo esto es lo que nos ha enseñado esta técnica y por eso creo que tiene mucho valor y que seguirá enseñándonos más cosas aún. Es un tema interesantísimo. Quisiera también escuchar Blanca y Carlos. Ahora, yo creo que también es que has tocado un tema muy interesante, que es
obsesión esta que hay por separar entre disfunción microvascular y enfermedad coronaria ateromatosa en los cuadros estos que hay tal, y yo hasta qué punto creo que realmente la mayoría de gente es lo que comentaba el doctor Pons, quizá lo que hay es enfermedad coronaria difusa que afecta con más o menor grado a nivel epicárdico o microvascular, pero la disfunción microvascular como tal pura, sin enfermedad coronaria epicárdica, realmente es excepcional. Y intentar obsesionarse en hacer diagnóstico entre las dos cosas a veces puede ser un poco rizar el rizo. No sé si estáis de acuerdo todos los expertos con esto y que, bueno, después habría otro tema también que lo de los valores de corto y este de 1,9, 2,4 y el efecto de la edad y el riesgo de que haya una epidemia de diagnóstico de disfunción microvascular en paciente mayor que cae estos valores y no sean reales, ¿no? Bueno, ¿qué os parece todo esto? También quería Bueno, escuchar. perdón, no quiero acaparar más, pero simplemente cuando estamos estudiando pacientes en resonancia de perfusión, los pacientes que nos mandan son pacientes de edad, tienen factores de riesgo, tienen sospecha de enfermedad coronaria o la han tenido ya de forma demostrada. ¿Cómo esperamos que tengan la circulación coronaria? Pues la tienen tocada a un nivel o a otro. Entonces no es extraño que percibamos valores de perfusión cuantitativa reducidos, predominará el subendocardio o no, o globales, en este tipo de pacientes. Esto no nos tiene que sorprender. Entonces, es difícil establecer un nivel de corte en el cual tú digas, oye, por debajo de 1,94, todo el territorio que tenga eso, ahí hay una isquemia inducible severa. Ya nos gustaría que fuera tan sencillo, pero no es así. O sea, hay que comprender de una forma más global el fenómeno de la circulación coronaria, que es francamente complejo y que requiere una introspección seria. Tema complejo. Blanca, Carlos, ¿cuál es vuestra visión? Bueno, yo lo que creo que todo esto es, bueno, fascinante, ¿no? O sea, no estamos todavía haciendo en muchos centros perfusión normal, cuando visual y con no normal, cuando ya nos metemos en la perfusión cuantitativa. Eh, Cuando tenemos cosas como el photon counting que viene por otro lado, para ver bien todo lo que es el intraestem. O sea, yo creo que todo esto lo que está demostrando es que estamos en un crecimiento exponencial en todo lo que es la imagen cardíaca y que es apasionante y habrá que ir poniendo pues cada cosa un poco en su sitio, ¿no? Y a raíz de esto, una simple pregunta a Gorka, que es si tienes un paciente con sospecha de una restenosis en un stent, ¿qué le haces? ¿Un photon counting o una perfusión cuantitativa? Yo particularmente le haría una perfusión cuantitativa. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque es lo que te va a demostrar si funcionalmente, si tiene una restenosis intrastent, funcionalmente es significativa o no. Ahora mismo es lo que yo le aplicaría. Yo soy bastante pro función, como sabes, y demostrar la o sospecha de estenosis intrastent, bien, prefiero hacerle una reso y demostrar si tiene isquemia miocárdica o no. Vale. Muy bien. Perfecto. Blanca. Bueno, enhorabuena, Gorka, por la presentación, ha sido muy bonita. Yo una breve pregunta. Sé que tenéis una línea fuerte de investigación sobre la perfus sin contraste y te quería preguntar, bueno, ¿cuál es tu opinión y la perspectiva de futuro de la perfus sin contraste? Y gracias. Sí. La perfus sin contraste. Qué interesante. Mira, la técnica hemos aplicado MAPA T1 y hemos aplicado también el ASL, como os comento. Entonces, el problema que estamos teniendo es la reproducibilidad de los resultados, sobre todo, ¿eh? En el mapa T1, pues más o menos tienes unos valores que son bastante reproducibles. Pues ya sabes que, bueno, en función de la frecuencia cardíaca, etcétera, se pueden alterar mucho los valores T1 y entonces hay que tener un poco de cautela. En la perfusión ASL lo que nos estamos encontrando es que la señal que obtenemos es todavía bastante baja. En el 1, 1, 2, que la secuencia es bastante larga. Suele ser una secuencia que nos suele durar ahora mismo, tal y como lo estamos haciendo, unos 2 o 3 minutos.
Entonces eso implica que cuando adquieres la secuencia tienes que promediar muchos valores y si la señal que tienes es baja y además tienes que promediar para intentar ganar, bajas un poco la precisión y después además hay que corregir por el movimiento porque claro, está respirando, son 2, 3 minutos de adquisición. En global, por tanto, creo que es algo factible, algo que lo podemos hacer, pero que está todavía lejos de instaurarse en la práctica clínica, en nuestra, por lo menos la secuencia que nosotros hemos desarrollado. Ujú. ¿No crees que puede ser también una limitación aplicarla a la práctica clínica el hecho de la reso, una de las ventajas que tiene es el realce tardío? Y si no pones contraste, te quedas sin realce tardío también, ¿no? ¿Esto cómo lo ves? ¿En qué escenario clínico después dirías, es que la perfu yo es lo más, bueno, con esto tengo suficiente y no necesito el realce tardío? ¿No crees que ahí puede haber un cierto problema, Gorka? Sí, y te voy a preguntar ahora yo de otra forma, ¿y qué te parecería si tienes una secuencia cine o una secuencia que todavía no sabemos cuál puede ser, o igual lo sabemos, pero yo no la he usado, que por radiómica te puede decir qué hay de infarto y qué no? Sí, sí, genial, sí, sí. Ojalá. Es que Bueno, yo creo vendrá, que sí. creo que estamos ahora en un momento que Ujú. vamos a empezar a ver cosas que van a ser interesantísimas. Y claro, todo este tema de gadolinio intentamos evitar, ¿vale? Sí, sí. Pero también creo que no va a desaparecer. Entonces, primero empezaremos a usar radiómica para caracterizar mejor los infartos que vemos y posteriormente intentar desarrollar secuencias. Esto siempre ha sido una promesa de la caracterización tisular que tiene la resonancia, su poder y la posibilidad de no utilizar contrastes. Pero lo cierto es que cada vez estamos poniendo más contraste y utilizando menos lo otro. ¿Eso qué significa? Que no es tan fácil como parece. Entonces, sigo Ujú, pensando que tenemos todavía gadolinio para usar durante muchísimo tiempo. ujú. Muy interesante. Hay preguntas en el chat, pero estamos ya fuera de tiempo. Es muy interesante la discusión. También David Velázquez ha apuntado esto, ¿no? La dificultad entre diferenciar la enfermedad, la disfunción microvascular de la enfermedad coronaria del pequeño vaso también y la dificultad de poner los puntos de corte. Hay, bueno, varias preguntas. Es una lástima. Haremos otra sesión de estas, seguro, Salva, porque ya ves que genera debate interesante y que es una técnica prometedora, tal como ha demostrado Gorka, que sin duda pues ayuda a ser más precisos y, como decía también el doctor Pons, a conocer mejor cómo funciona la perfusión y la circulación coronaria y, bueno, y la perfusión miocárdica. Salva, seguro que quieres concluir la sesión. Sí, Estamos fuera de bueno, tiempo. Son y 13 y 14 ya, o sea, agradeceros a todos vuestra presencia. Muchas gracias, Víctor, por tu excelente moderación. Muchas gracias, Blanca, Carlos y el profesor Pons por vuestra presencia. Y yo creo que Gorka, espectacular como siempre. Y como dice Víctor, vamos a tener que abusar de la confianza y pedirte más veces que venga a ti y a otros ponentes, ¿no, Víctor? Porque yo creo que es un tema que claramente hemos visto que está Seguro. abierto, que hay muchos, o sea, ahora has introducido incluso la radiómica, por lo tanto, yo creo que aquí hay muchas sesiones a hacer, como dice Víctor. Por lo tanto, Víctor, ya lo pensamos, tú un poco eres el líder, lo vamos planificando y yo simplemente agradeceros a todos. Y no sé si quieres decir alguna palabra final a la audiencia, Gorka, para un poco que se queden No, un mensaje final. ¿Eh? muchísimas gracias, la verdad, y sobre todo me ha hecho mucha ilusión que no sabía que iba a estar el doctor Pons, que para mí ha sido un referente en la imagen cardíaca y muy, muy contento de haber podido compartir con él esta hora. Perfecto. Nada, contaremos contigo y con él y con Blanca y con Daniel y con David y Carlos más tiempo. Simplemente gracias a todos y recordaros que mañana tenemos al doctor Salvatore Marsico del Hospital del Mar que nos va a hablar de ablación de lesiones óseas, el por qué, el cuándo, el cómo y la realización de tratamientos complejos combinados. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, Blanca, Guillén, Gorka. Gracias, un saludo. Víctor Gracias y a Vaya Dani. bien. Nos todos. Que vemos. Un paséis un saludo. buen Hasta la día. próxima. Chao. Adiós. Adiós, adiós. Hasta luego.